Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Sin Brief. Bienvenido. Sin Brief. Bienvenido, Gustavo. Estupideces Bienvenido al día. a nuestro podcast. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a el episodio, el número 16. 16, es correcto, que sale hoy. Hoy, 30 de septiembre, día del podcast. Qué pava. Vamos, Ya. Perú. Bueno, nada, espero que hayan disfrutado los episodios anteriores. En verdad, nosotros los hemos disfrutado muchísimo grabándolos. Venimos de una temporada De una que se ha sentido mini temporada. bien larga, ¿no? Sí, pero ha estado bien chévere, en verdad, hacer esa collab con Unlucky y con Grimmy, con Yanis y con Ruth. Ha sido increíble. Cada vez que nos juntábamos ha sido, no sé, hicimos muy buen match y nos encantó hablar de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta y encontrar esas personas que también les apasiona lo que hacen de una forma tan divertida. Es correcto. Apasionadas por el tema, como dicen ellas, 100% extra. Total. Haciendo cosas que no les piden, pero lo hacen por pura pasión. Y de verdad que es difícil encontrar en este mundo gente que sea así de apasionada. O sea, ahí se hacen muy buenas chambas, pero no se encuentra así nomás ese grado de pasión que le meten ellas, ¿no? Lo cual me parece muy entretenido, divertido y loable. De verdad que es... Y de hecho lo han transmitido en cada episodio que hemos tenido. Y ha sido bien bonito que yo y bueno, Gustavo, después de escuchar los episodios después de haberlos grabado, ver que en verdad una conversación que ha surgido en el momento, porque como ustedes ya saben, esto no tiene pautas, no tiene un brief de por medio. Realmente todo ha surgido tal cual se ha visto en los episodios. Ha logrado su cometido, ¿no? Inspirar a otros, poder enseñar, mostrar la pasión, consejos y nada, informar, ¿no? Y divertirlos, porque hemos hablado de todo un poco y nada, eso ha sido el objetivo y es el objetivo de Sin Brief, ¿no? Poco a poco vamos a tener más invitados que también van a estar muy cool, muy chévere, vamos a hablar de temas distintos, pero nada, esperamos que lo hayan disfrutado, se vienen invitados, como les digo, chéveres. Sí, es verdad. Venimos planeando ahí unos cuantos invitados interesantes. Yes. Si todo se da como queremos, va a estar muy entretenido. Pero nada, el episodio de hoy día es especial porque, bueno, es el día del podcast, ¿no? Entonces queríamos hacer un episodio que exprese un poco más allá el por qué hacer un podcast. Realmente el inicio de este episodio del tema no iba a ser ese. No, en verdad hoy día más que otros días es Sin Brief porque realmente yo me acabo de enterar hace 10 minutos. Lo que pasa es que yo le dije a Gustavo que hace no sé cuántos días le dije vamos a hablar de esto y luego dijimos, oye, ¿por qué no publicamos en el día del podcast? Porque de hecho tenemos otro plan para publicar en Instagram, en TikTok, pero no en YouTube, pero es nuestro podcast. Entonces creo que es un muy buen motivo para poder hablar sobre ese tema, que básicamente es, como les digo, hoy día es Sin Brief totalmente, ¿eh? O sea, a veces conversamos un poquito de que ya podemos hablar de esto y ya, como surge ahí la conversación, igual ¿no? El otro episodio que teníamos planeado sí tenía cierta estructura. Más que estructura era como pautas, varios puntitos chiquitos que queríamos hablar, porque todos esos puntos no daban para un episodio completo solos. Exacto, entonces, ajá. Como para retomar, juntarlos y hace tiempo que no estábamos solo los dos, sí, ¿no? Sí, se siente raro. No raro, pero es distinto. Hace tiempo porque realmente hace más o menos 3 semanas no grabamos. Prácticamente un mes. Sí, prácticamente no grabamos los dos solos y cambia la dinámica obviamente porque es una conversación entre nosotros, ¿no? Sin nadie. Y también, bueno, si bien esto no es un programa de entrevistas, como eran gente externa, sí tenía cierto tinte entrevistesco que ya no está ahorita, ¿no? Para que ustedes los conozcan, claro, ¿no? Porque más allá de nosotros conocerlos. Exacto. Bueno, la cosa es que al final surgió este tema y creo que
yo tengo fe en que va a salir un muy buen episodio. Porque, como les digo, era otro, pero dijimos, no, hoy día es el día del podcast. Así que nada, primero que nada, felicitarnos a nosotros. Feliz día del podcast. Feliz día del podcast, Paloma. Venimos con 16 episodios casi ininterrumpidos por ahí 1 o 2 semanas que hemos fallado. Hasta 3 diría, pero hasta ahora bien, buena cadencia, buenos temas. ¿Te imaginaste hacer un podcast sobre esto? Porque, bueno, para que sepan, Gustavo tenía un podcast. Bueno, tiene un podcast sobre... está en stand-by. Sobre fierros. Sí, tuve uno con Luis Diego. Sí. Que en verdad está deplorable. Considero. Fue una etapa un poco oscura. Se tornó un poco oscuro. Luego Loco Fierros, que también, más que nada por falta de tiempo, pero tenía concepto y todo ya armado y listo. Hay 2 o 3 episodios publicados. Y bueno, este es el tercer podcast. Para mí el primero. Yo, y, sinceramente... Bueno, el otro de The Office Podcast es el cuarto que armo, ¿no? Entonces... Claro. Ya vengo por cierto recorrido. Sí, pero tú hablando sobre un podcast de esto, o sea... De marketing, no. Nunca te imaginaste. Nunca lo pensé. Igual es bien entretenido, ¿no? Porque... Obvio. Creo, no sé si ya compartimos el video que grabamos, por qué hicimos el podcast. Sí, o sea, el reel te refieres. El reel. Sí. Creo que tú salías. Uh-huh. Que es básicamente tener un espacio en el que podamos explayarnos, un espacio más donde podamos explayarnos un poco más sobre los temas, sobre conocer sobre esta temática, pero conocer más a detalle temas puntuales, invitados relacionados a marketing y publicidad, conceptos, experiencias, casos, ¿no? Que es muy difícil meterlos en un clip de 1 minuto, minuto y medio, como te da ahora, o hasta 3 minutos que te da TikTok, pero hay cosas que merecen una conversación más amplia. Sí. Y esta es esta conversación más amplia, básicamente. Exacto. Yo creo que los podcasts, como tú dices, o sea, realmente en este episodio quería hablar el por qué tener un podcast, ¿no? La importancia de qué te lleva a hacer esto. Y en mi caso, yo jamás en mi vida me imaginé hacer un podcast, menos contigo. Súper random, pero no voy a mentirles que me encanta. O sea, creo que al comienzo tuve un poco del síndrome del impostor, que dudé bastante si iba a poder. Tú ya tenías un poco más de experiencia hablando. Pero eso no desaparece el síndrome del impostor, solo que aprendes a ignorarlo. Sí. Pero ahí está. Exacto. Pero para mí era la primera vez experimentando hablarle a la cámara ya de manera seria, ¿no? Una cosa es hacer como que tus stories o grabarte para tus close friends y ya, ¿no? Pero yo jamás me imaginé hacer, o sea, un podcast, un video podcast que se publicara en YouTube, que esté en Spotify. Yo creo que quizás también te puede haber a ti marcado más el hecho de que de profesión tú eres administradora, entonces de repente por ahí, o sea, yo estaba hablando aún de mi carrera. Claro. Entonces, o sea, de mi carrera también hablo, ¿no? Ojo, y no es que no sepas, sino que uno dice como que, pero al final sí sabes porque tienes una marca, la manejas, y hay experiencia y hemos construido marcas juntos, entonces. Exacto, o sea. Ahí se ha notado. Claro, creo como el inicio es un poco el síndrome del impostor, porque es como que yo no tengo experiencia en creación de contenido, creación audiovisual, como tú dices, yo no he estudiado para esto per se, pero obviamente que no lo estudies no te quita el hecho de que puedas aprenderlo en el camino, ¿no? Y totalmente, he aprendido un huevo de cosas. Al comienzo yo no sabía ni siquiera cómo poner la cámara o cómo setearlo y he aprendido demasiado, o sea, sí, puedo armarte un set sabiendo dónde va a poner la luz sin rebotar en tu cara o sin crear una sombra, etcétera. Vale, la redundancia, hay un poco de sombra atrás. Pero... O sea, nosotros también no somos... Yo tampoco soy profesional de video... O sea, producción audiovisual. Pero hay un avance. Vayan a ver el episodio 1, vayan a ver este episodio. O sea, hay un gran camino que hemos recorrido y hemos Y eso mejorado. Es lo chévere y lo que hablamos también anteriormente en otros episodios de no siempre empezar con todo que esté perfectísimo, porque como se podrán haber dado cuenta, llevamos, o sea, son 16 episodios, son 4 meses haciendo el podcast. Uh-huh. Hemos mejorado muchísimo en 4 meses. O sea, creo que es mucho más de lo promedio que se puede ver en una mejora. Porque hay una estadística inclusive de que la mayoría de podcasts no pasa el 10º episodio. O sea, ya con pasar el 10º episodio ya estás dentro
de ese, mejor dicho, estás fuera de ese 90% de podcast. Sí, y yo siento que Sin Brief tiene para rato y me encanta cómo lo estamos desarrollando porque al comienzo obviamente teníamos la idea de decir, ok, van a haber invitados y tal, pero llegó un momento y dijimos, ok, ya, es el momento de tener invitados, ¿no? Y creo que ha sido el momento perfecto y se está difundiendo a más personas poco a poco porque obviamente es un proceso. Ya, poner en contexto, en mi depa, la Tienes que alarma, poner mi cara en ese momento. la alarma contra incendios se prende por cualquier cojudez. Un pan quemado, vapor de agua, lo que sea. Y se prende 830 veces al día. No tanto, ya ha bajado un montón porque la gente ya se da cuenta de qué es. Pero puede sonarte a las 3 de la mañana o a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, entonces hay casi 6 de la tarde. Wow. Entonces sí, es bien loco. Sí. Ya estamos acostumbrados a la cara de paloma. Va a ir ahí repetidas veces. Va a quedar como bebé, fijo. Bueno, y más que nada, volviendo al tema del porqué del podcast y mi experiencia teniéndolo, me siento... obviamente poco a poco nos hemos ido soltando en la cámara, con las conversaciones, más confianza, etcétera. Y creo que se ha logrado un buen objetivo que es divertir a la gente. De hecho, muchas personas que nos escriben nos dicen, oye, está chévere, lo explican fácil, divertido. Y eso, o sea, por más que sean 1 o 2 personas por episodio, es más que suficiente porque ya se logra el objetivo, ¿no? Uh-huh. Ya sea con 1 o 2 personas. Así que nada, yo creo que ya pasando al tema de por qué tener un podcast, siento que este espacio nos da lugar, como tú dices, a hablar un poco más, a explayarnos a detalle, porque no siempre en 1 minuto o en 30 segundos o en una foto. Bueno, en 30 segundos o en una foto te va a dar lugar a explicar todo lo que quieres decir, porque muchas veces, como ya se habrán dado cuenta, queremos explayarnos y dar ejemplos para poder entender, y creo que es la mejor forma de poder, no sé, explicar las cosas más a detalle, ¿no? Yo creo que Anlaki ha dejado un poco de su firma aquí y nos comienzan a pasar cosas en Anlaki. Pero sí, muchas veces, por ejemplo en Instagram empezando, ¿no? Tú ponías una foto y podías poner una descripción y eso contaba parte de la historia, ¿no? Y una buena foto te puede contar tanto como un video. Uh-huh. Pero lamentablemente el algoritmo ahora es casi nulo la atención que le da a las fotos y lamentablemente la gente no lee. Es muy uh-huh. poca la gente que lee, ¿no? Todo entonces completo, sí. El video y el audio es una herramienta que te permite ir más allá. El video y el audio puedes hacerlo, o sea, puedes estar presente o escucharlos o sí, haciendo otras cosas. Correcto. Entonces, más allá de eso... Te permite hacer multitasking. Sí, totalmente. Y más allá de eso, cuando uno ve un podcast, es por elección. O sea, a ti no te sale un podcast reproduciéndose en tu feed, así. Uh-huh. Tú entras a verlo. De repente te sale un clip de nosotros o un clip de un podcast X y te llama la atención el tema y dices, ok, voy a guardarlo para verlo más tarde en YouTube o escucharlo por Spotify o donde sea, ¿no? Entonces creo que eso hace que las personas conecten mucho más porque cuando tú eliges ver un contenido es distinto que cuando te sale por publicidad o por X motivos, ¿no? Entonces... ahí uno se da cuenta de que realmente por aquí, o sea, por este medio podemos conectar mucho más porque somos tal cual nosotros, o sea, no uh-huh. estamos actuando, estamos literalmente siendo grabados en vivo. Con errores y todo, como la alarma lo pueden ver. Tal cual. Y eso conecta un montón con las personas y creo que hay muchas personas que de repente no nos conocen y de repente nos están conociendo cómo somos, cómo trabajamos o cuál es nuestra personalidad o cómo nos bromeamos a través de estos videos. Y es lo caso poder conectar por un video con más personas, ¿no? Uh-huh. Lo que comentaba mi sensei, mi máster, mi inspiración, Roberto Martínez, en su podcast, uh-huh. Él decía, es normal que la gente entre en confianza en un podcast porque no tiene la presencia de más personas, ¿no? O sea, normalmente las personas que graban el podcast es el host o los hosts, el invitado, en la producción que no supera 5 personas en producciones grandes de podcast. Sí.
y ya está. En cambio, en un programa de tele tienes a los 20 camarógrafos técnicos, luminotécnicos, gente de producción, si es que tiene público. Entonces ya cambia la dinámica y no te permite estar en... O sea, ser como que... tan transparente. Exacto, ¿no? Porque te terminas armando una coraza. Sí. En cambio, en podcast, como es tan pocas personas, pierdes un poco la noción de que te están viendo un montón de personas. Porque no es nuestro caso. Algún día, en un momento, será el nuestro, que te ven millones de personas en internet. Y igual que tele, pero en tele lo tienes como que más clavado de que tele fijo sí o sí es esa cantidad de personas. Y en internet también puede ser, pero dependiendo del programa se siente mucho más íntimo y te permite romper esa coraza y ser más abierto y más espontáneo. Yo creo que por ahí es un poco de la magia de por qué es tan natural y por qué capta tanto con las personas, ¿no? Y de hecho muchas marcas y muchas más personas están yéndose por hacer un podcast. O sea, la cantidad de podcasts que ahora hay comparado a 5 años atrás es brutal. Y hay podcasts de absolutamente todo. O sea, puedes encontrar cualquier tipo de contenido que puedes encontrar tanto en Instagram, en TikTok, en Twitter, también en Spotify o en YouTube como un podcast, en versión podcast. O sea, puedes aprender inglés, francés, italiano, no sé, puedes buscar historias de terror, cuentacuentos, hay podcasts para niños, hay meditaciones, o sea, la cantidad autoayuda, de contenido que puedes encontrar en podcast, deportes, es loquísima. Y en verdad yo recurro a los podcasts porque me gustan. O sea, como ya lo he comentado, yo todos los días cuando saco a pasear a Atos, mi perro, me aburro, ¿no? Y a veces escuchar música es chévere y tal, pero uno se va aburriendo de la música. O sea, no de la música, sino a veces es como que tienes una playlist y pones esa porque ya, y te aburre un poco escuchar la misma música, ¿no? Entonces quiero escuchar otra cosa. Y escucho, bueno, aquí va un poco de mis recomendaciones como... podcast, sí. Podcast. Sí. No quería decir como persona que escucha podcast. Como podcastero, como consumidor de podcast. Eso. Bueno, ya. Yo escucho, lo primero que escucho en el día es Despertando Podcast, que son 5 minutos o 6 minutos. No te rías. Es que cuando me contó dije, ¿qué? O sea que también hay un Buenas noches. Y sí hay un Buenas noches. No, se llama Durmiendo Podcast. Ya lo hemos contado. Sí hay. No, es mi chiste, es mi chongo. Es chistoso, sí. Pero es muy bueno. Y son de los... Si me estoy equivocando, no estoy segura. Creo que son de las mismas productoras de Se Regalan Dudas. Claro, creo que sí me dijiste. Entonces, en verdad me encanta porque, o sea, no es como que hay podcast de autoayuda y tal. No, es como que son 5 minutos para empezar el día, bien cute, por así decirlo, de distintos temas, ¿no? Como que, no sé, la ansiedad me está matando, cosas así, ¿no? Y te empiezan a dar consejos, no sé, a hablarte del tema, y son 5 minutos. Entonces es como que súper rápido. De repente, si todavía no escuchas podcast o no estás acostumbrado... Es una muy buena opción para romper la inercia. Sí. Es una muy buena opción para empezar. Y de ahí los podcasts que escucho van de verdad de todo. Me encanta escuchar entrevistas porque, no sé, siento que puedo conocer a personas que de repente en los podcasts hablan de cosas que uno... por tele o por sus Instagrams no llega a conocer, ¿no? Sí, porque siguen una pauta completamente distinta, ¿no? Exacto. Y no sé, de repente una actriz no en el podcast no habla de su carrera, empieza a hablar de la salud mental o empieza a hablar de sus viajes y qué le pasó en este viaje y cómo lo afrontó. Entonces empiezas a aprender cosas de las personas que quizás dijiste, o sea, nunca por acá, por la cabeza se te pasó aprender algo de esa persona porque jamás pensaste que le podía pasar, ¿no? Muchas veces, o sea, a mí me ha pasado que el podcast es un medio del cual de gente X que no me cae bien o que no me genera buena impresión, ¿no? A través de un podcast le doy la oportunidad de, a ver, te voy a conocer, ¿no? A ver, si es que siempre y cuando el host sea alguien que me gusta cómo maneja el podcast, ¿no? Claro. Cómo maneja la conversación, la entrevista, el formato que sea. Y muchas veces terminas entendiendo y conociendo etapas o facetas de esta persona totalmente nuevas y dices, oye, tal vez no es tan imbécil, simplemente no tuvo las mismas oportunidades o no tuvo las mismas... O pasó por cosas diferentes. Pasó cosas distintas a las que yo consideraba más normales y por eso es que tienen una forma diferente de actuar y terminas abriendo un poco más la mente
y no cerrándote tanto ante tu prejuicio, que es natural, no está, o sea, es normal que seamos prejuiciosos. Pero a mí me sirvió un poco para abrir y ver otras perspectivas y aprender, pensar las cosas de forma distinta, ver más allá, ¿no? Y empiezo, como dice Pablo, empiezas con un podcast de 5 minutos, un clip, 10 minutos, 20, 30 y los terminas como yo viendo episodios de 6 horas a lo largo de una semana. Claramente no lo vi de corrido, pero veía como que 2 horas diarias y sí, o sea, y te enganchas, ¿no? Pero hay de todo. Y quería agregar que se puede dar la sensación de que ya está en el pico, quizás por Estados Unidos o México, que son los referentes, digamos, que tengo más cercanos, que ya tienen una industria de podcast consolidada, pero no, o sea, si bien yo creo que ellos han llegado al pico, no creo que por eso vaya a venir una caída, sino han llegado como al pico para empezar una etapa de meseta, o sea, de que va a mantenerse así. Y esto me lo dice porque justo ya ustedes comentaban de esta chica, de la esposa de Justin Bieber, que estaba en un podcast. Y eso era antes como, va a salir en el noticiero, va a salir en el dominical, va a salir en una entrevista heavy. Ahora no, va a salir en tal podcast. Exacto, o sea, y este rumor, o sea, yo no tenía ni idea que existía este podcast que se llama Call Her Daddy. No tenía ni idea, pero en Twitter me empezó a salir como que tal día, porque hicieron un teaser de que iba a salir como si fuese... La noticia nacional. La noticia, el tráiler del podcast iba a poner 28/9 salía, que no sé qué. Entonces era como que ya te generaba una intriga, que esa intriga antes no se generaba por redes sociales para casi nada, ¿no? Claro, normalmente lo veías, muy puntuales. Normalmente lo veías por tele, que se iba a presentar tal persona en tal programa y prende tu tele esa hora, pero en este caso... prende tu celular, pon el video a la hora que quieras, en el momento que quieras y en cualquier parte del mundo. Tal cual. Y quieras o no, invitaron a Hailey a hablar de un tema un poco polémico, por así decirlo. Entonces se hizo bastante viral y estoy segura que este video ha sido un disparo para este canal de podcast. Si tú crees que estás tarde para empezar tu podcast, no. En Perú, buenos podcasts son contados con los dedos de una mano. Sí. Hablando de eso, no, perdón, sigue. Nada, o sea, si tienes la idea de empezar, empieza. Pero hay una estructura en la cual seguir que la mencionemos más adelante. Pero lánzate, o sea, en verdad es una muy buena opción. Es un formato mucho más sencillo de manejar. Con sencillo no quiero decir que es fácil y que cualquiera... O sea, sí cualquiera puede hacerlo, pero a lo que voy es que no es que no tenga su dificultad. Es sencillo porque si tienes la confianza de sentarte a hablar y tienes un tema... lo puedes hacer. Lo puedes hacer, exacto. Y es mucho más fácil. Ahora sí me atrevo a decir que es más fácil que hacer un videoblog, por ejemplo. Un videoblog incluye que rompas más barreras mentales, que tengas cierta habilidad de armar un guión en tu día a día. Aquí puedes hablar un tema puntual. Puede ser solo audio si quieres. Puede ser video y audio. Como tú quieras. Pero... me parece que es más fácil en ejecución que armar una historia en cada videoblog o en cada video en general, porque, por ejemplo, chicos como Yoa, ¿no? Este chico hace videos locazos, tiene un tipo muy estrambótico, muy loco. Cada video se supera y cada video tiene una narrativa. Y para lograr estos videos, porque son costosos de hacer también, necesita buscar auspiciadores y buscar gente que lo ayude a hacerlo. Entonces, y también hay un montón de su plata. Como que, brother, implica una producción mucho más complicada que armar un podcast que lo puedes hacer en tu oficina o en tu casa o en tu habitación con la cámara de tu celular, como es en este caso, y tu micrófono. No tiene que ser estos micrófonos. Si lo quieres hacer porque así como las aquí son extras haciendo un montón de cosas y propuestas, a mí se me mete el bichito de algo y quiero tener lo mejor dentro de mis posibilidades y no está mal. Pero no quiere decir que porque no tienes un buen micrófono o porque no tienes la mera luz no puedes empezar. Claro que no. Entonces, esas barreras son mucho más fáciles de manejarlas y llevarlas. Es más fácil llevar a cabo un podcast de manera recurrente, si es que es tu primer proyecto audiovisual,
a que sea un canal completo de YouTube con temáticas distintas, ¿no? Entonces... Y de hecho hay muchas influencers ahorita que están lanzando sus podcasts porque, o sea, se han dado cuenta que conectan muy bien con su público y quieren tener un espacio en donde puedan sentir que están hablando con su público de una manera mucho más como que personal y conectar más chévere. De hecho, yo escucho, como les decía, escucho y aparte escucho Creativo de Roberto Martínez por recomendación de Gustavi, claramente. Él entrevista a todo tipo de personas. Cualquier persona, más que nada conocidas, claramente. Muy chévere, vayan a escucharlo. Y a partir de él he podido conocer a muchas más personas más allá de sus canciones o su carrera o el TikTok o el Instagram, ¿no? Mucho más allá del por qué y tal. Y es bien chévere conectar así con personas que jamás en tu vida crees que te podrías cruzar, ¿no? Y conversar así con ellas. Entonces es como una conversación de la que tú te sientes parte. Se siente como si estuvieras sentados en la sala con ellos, a pesar de que no estás en la sala. Sí, conectas un montón con las personas. Escucho también el de Dani G. Schulz, que es una influencer ecuatoriana, me parece. También he escuchado el de Ana Lucía Andrade, que es una influencer peruana. Recién empezó a ser influencer hace poco. Y ella... Sí, había una chica peruana también que... No tenía mucha noción le dijeron que se completa el micrófono y ella se compró. Ella. Porque al comienzo, en uno de sus primeros uno de sus primeros episodios dijo como que no sé muy bien, me han dicho que me compre este micrófono y estoy empezando pero sus podcasts son lindos, o sea, en verdad logra comunicar lo que quiere comunicar, ¿no? Habla sobre la ansiedad y cosas que le pasan a ella y en verdad de repente, como les digo, uno cree por las redes que las ven y tal... no me tienen nada que aportar, ¿no? O sea, simplemente me aportan como que lifestyle, moda y tal, pero cuando ya empiezan a comunicarse a través de un podcast o videos por YouTube donde puedes ver a la persona como que más real y conectar más, te das cuenta que, wow, esta persona tiene mucho más que contarme que me puede sumar a mí como persona. Y eso también quería comentar, que no solo escucho podcasts por entretenimiento, porque obviamente hay muchos que escucho porque me vacila, ciertos temas, así como leyendas legendarias, Paulette y tal, que es más que nada por curiosidad y por entretenimiento puro, tal cual, pero también por inspiración, porque uno escucha y lo que, o sea, entrevistas te pueden inspirar, porque hay personas que te empiezan a contar de su vida y dices, oye, yo me identifico con lo que pasa esta persona o con lo que pasó hace 10 años, me siento en el mismo lugar de cuando ella pasó eso. Y muchas veces no con las cosas puntuales, sino con lo que sintió, ¿no? Que sintió, a pesar de que era una persona que vivía en Manhattan, que tenía la vida de ricos, pero sentía en ese momento que se sentía estancado y que no podía avanzar. Tú puedes estar acá en Perú, en tu cuartito más modesto, y sentir lo mismo. Y la forma en cómo esa persona vio el mundo en ese momento te puede ayudar a ti a salir y a seguir adelante. X. Tal cual. Conectas más con la emoción que con la situación en sí, ¿no? Entonces, yo creo que para las influencers era un salto natural el que hagan un podcast. Las que lo han hecho. Sí. Porque muchas veces... se termina haciendo a través de las historias una suerte de podcast donde hacen catarsis o conversan o hacen live con sus amigas. Solo que yo creo que la plataforma, por más que te permite que los live, que guardar historias, que destacados, no termina de ser... ¿Sabes por qué? Esa naturalidad. Hay aspectos técnicos en los que tienes que estar pendientes. Hay mucha gente que te sigue en Instagram o en TikTok por mera curiosidad o por saber de su vida. Como que, yo le sigo, no me cae, pero me gusta saber en qué anda. Cosas así. Más de una vez lo he escuchado, claro. Sí. Entonces es como que, al fin y al cabo, terminas viendo las historias de ella por curiosidad, pero a veces no te provoca o escuchar todo, ¿no? Entonces muchas de esas personas terminan hablando más cosas personales en su podcast y quien te sigue así por curiosidad no entra al podcast. Pues no se va a dar el tiempo de escuchar algo de media hora, 40 minutos o una hora por mera curiosidad, porque simplemente no le interesas. En cambio, quien realmente te escucha por acá, por el podcast, es porque le interesa tu contenido. Es una audiencia distinta en general. Exacto, es una audiencia distinta. En YouTube, y me imagino que para Spotify es igual, la audiencia que entra a YouTube
y te sigue en YouTube es muy distinta a la de tus redes sociales y es mucho más fiel y mucho más crítica de buena manera, más de, oye, me gustó esto, no me gustó esto, entra en el debate contigo, que no le hizo una red social. Normalmente cada red social tiene un tinte en sus seguidores, pero en YouTube es como que la comunidad es más sólida, ¿no? De todas maneras. Y tiene otro tipo de y es por, como te digo, formas de responder, ¿no? Tú eliges ver ese video. Entonces, eso hace que sea mucho más sincero. Y de hecho, también lo ha mencionado varias veces Jesús Alzamora en su podcast, que también Jesús Alzamora. Jesús Alzamora en su podcast, que también lo recomiendo muchísimo. Me encanta. Muy bueno. La Lengua y la Banca, muy buen podcast, ambos. Él también ha mencionado que le encanta el entorno de YouTube porque es mucho más sincero y en verdad quien te ve te da feedback como que real, como que, oye, he visto esto, pero creo que podrías mejorarlo y tal. No es siempre va a haber un comentario de hate, pero creo que es mucho más sincero y genuino lo que hay por YouTube o por cualquier podcast en cualquier medio, ¿no? Sí, bueno, ahora yo creo que ya les quedó claro por qué hacerlo. Sí. Me gustaría pasar a una parte más técnica que es el hecho de quizás cómo hacerlo primero o qué necesitas para. Sí, mira. ¿Cómo estructurarlo? Quizás es una buena opción. De hecho, nosotros hace poco hicimos un video para Instagram y TikTok. ¿Por qué hacer un podcast? No, más allá, ¿cómo empezar a hacer un podcast? ¿No? Como que quiero hacer un podcast, aquí te dejamos las 3 ideas principales en las que tienes que expresar, o las preguntas. Y básicamente era tener un por qué, un para qué y un para a quién me dirijo, ¿no? Pequeño spoiler, no se diferencia mucho de crear una marca, así que atentos. Sí. Y básicamente el por qué es por qué quiero hacer un podcast, ¿no? Quiero tener un espacio, porque quiero tener un espacio para comunicarme con mi audiencia, porque quiero tener un espacio para conectar con mi audiencia, porque quiero tener un espacio en donde puedo publicitar mejor mi marca. Porque así, quiero expresarme. A mí me pasó, por ejemplo, que este podcast me ha caído pelo básicamente porque quiero comunicar y tengo ideas, entonces es más fácil para mí hablarlas que conceptualizarlas de otra forma. Entonces, básicamente para mí fue natural el hacer un podcast. Exacto. Puede ser que sí sea tu caso, puede ser que no, pero el por qué es necesario. Y lo que dices sí me parece bastante chévere porque hay muchas personas que, como tú, su cabeza no para en todo el día. Entonces estás pensando y a veces escribirlo no te sirve. Te sirve más hablarlo y armarlo con otra persona y conceptualizarlo hablándolo. Entonces creo que, de hecho, esto nos ayuda un montón para muchas cosas porque a veces salen temas y terminamos chambeándolos o aplicándolos en nuestra chamba con clientes reales, ¿no? Entonces también sirve como una autoayuda para nosotros porque queremos hacer este podcast, porque queremos comunicar cómo trabajamos, queremos comunicarnos con ustedes, poder enseñarles ciertas cosas sobre, o sea, todo lo que sabemos o lo que vamos aprendiendo en el camino sobre marketing, publicidad, porque realmente es algo que nos apasiona, ¿no? Entonces, básicamente, encontrar un porqué creo que es básicamente básico, perdón la redundancia, es esencial porque así, poco a poco, o sea, saber el por qué te va a dibujar el camino por donde tienes que ir mucho más fácil, porque de repente, no sé, hoy día te sientas y dices, ok, quiero hacer un podcast y comienzas a hablar, ¿no? De un tema que te provocó hablar ese día. Y el día siguiente o al siguiente episodio, de repente tienes otro tema en mente y lo lanzas, pero va a llegar un momento en que si no tienes un porqué, te vas a quedar estancado y vas a decir, ¿ahora qué hago? No, ya he cubierto todo lo que tenía pensado, pero ahora ya me quedé en blanco. Entonces, cuando pasa eso, y si tienes el porqué bien mapeado, vuelves a tu porqué. Ok, ¿por qué lo hice? Y la lluvia de ideas empieza a caer solita. Y cuando el porqué se acaba, pasas al para qué. Porque ¿qué pasa? Puede ser que a ti se te ocurra un tema que sea finito, que sea, oye, ¿sabes qué? Esto va a durar 10 episodios o esta es la historia completa y la quiero contar en 15 episodios, bravas. Entonces tú ya sabes que esto va a durar 15 episodios, lo estructuras bien, lo hablas, lo comunicas y se acabó. Pero en el caso que quieres ser como nosotros, que es algo recurrente, que es algo semanal, acaba el porqué. Ok, ya, este es mi porqué, pero no sé por dónde más. Revisas tu para qué. ¿Y para quién? O sea,
esto que quiero dar, ¿para qué le va a servir o qué le va a comunicar a este tipo de personas? Uh-huh. Entonces comienzas a deshilachar las ideas y los temas y van saliendo más. Y puedes revisar, y muchas veces el tema que tocaste en el episodio 7, para el episodio 35, puede que ya haya tomado otra tonalidad, que haya tomado otra perspectiva, y la puedes abordar desde la perspectiva del episodio 35. Entonces te permite seguir avanzando y van a haber temas recurrentes en los que tú dices, oye, pucha, pero en verdad ya lo dije, sí, pero de repente lo que le dijiste en ese momento, en el 2020, uh-huh, no es lo mismo para el 2023, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre tener clara la estructura te va a ayudar, te va a revisar, te va a ayudar a revisar qué cosas has hecho, qué cosas no y cómo abordar el tema. Y ojo, que el para qué y el por qué está muy, muy ligado. Es y difícil muchas separarlos. Veces es difícil separarlo y muchas veces nos confunde, pero básicamente el para qué es ¿para qué quiero hacer esto? ¿No? O sea, ¿cuál es el fin de esto? De repente más enfocado a tu audiencia. Porque el por qué creo que va más enfocado a uno mismo, ¿no? Uh-huh. Como que yo, ¿por qué quiero hacerlo? Porque yo quiero comunicar. Y el para qué es porque quiero que ellos reciban esto. Entonces, en nuestro caso, el para qué es para poder enseñar y expresar nuestras ideas sobre todo ese rubro y contar experiencias, historias, informar, entonces, a ustedes acerca de esto, ¿no? Y poder seguir fomentando esta pasión del marketing y la publicidad y la importancia que tiene esto en el mundo en el que vivimos, uh-huh, ¿no? Y como les digo, hasta yo misma a veces me confundo y digo, ok, el por qué y el para qué, para mí son iguales, pero luego lo enfocamos un poquito mejor y todo. Y también varía, ¿no? Porque bien. Muchas veces el por qué, o sea, depende de la circunstancia. El por qué puede ser el objetivo. Y una vez que cumples el objetivo, ¿qué va a suceder? Si tú cumples el objetivo, ¿qué sucede? Entonces, ese qué sucede es tu para qué. Yo quiero hacer esto porque voy a cumplir este objetivo. Y una vez que comunique este objetivo, ¿qué va a pasar después? Esto. Entonces es el para qué. Por ejemplo, con Locofierros era mucho el tema de quiero comunicar el tema automotor y difundir la cultura automotor para que crezca y para que cada vez más personas se integren a este mundo, ¿no? Claro. Entonces mi objetivo, mi porqué es comunicar la cultura automotor para que crezca, para que haya más personas interesadas en este rubro. Entonces puede variar, como te digo, el día de hoy puede ser eso, el día de mañana puede ser comunicar una idea puntual, un concepto, un cuento, un Pero audiolibro. Básicamente te va a ser mucho más fácil el camino. Y ya teniendo tu por qué y para qué, sabes a quién te vas a dirigir, ¿no? Y es básico porque eso te va a dar la pauta para saber cómo te vas a comunicar, si va a ser mucho más relajado, mucho más como que, no sé, serio, o de repente algo más como una entrevista. Todo esto te va a dar la estructura para que tú puedas seguir... Ahí está. Por ejemplo, las chicas de Despertando, ¿no? Uh-huh. Saben que estos episodios son para gente que se levanta y quiere algo súper rapidito, una pildorita de información antes de empezar y enfrentarte al mundo, a las noticias. Energía. Uh-huh. Claro, algo de que te sientes, medites. Soy un ser humano, existo y tengo buenas cosas por hacer. Ok, seguimos, ¿no? Entonces, esos 5 minutitos te los roban a ellas y dicen, mira, aquí te dejo el tema del día. Puede ser esto. Uh-huh. Clean, lo sacas y ya está. No se complicaron. Es un episodio de 5 minutos, pero no quiere decir que no tiene planificación. Más bien está tan planificado que saben específicamente cuánto debe ser la duración. Menos de 10 minutos, temas puntuales, día a día. Sí, se acabó. Tal cual. Así que nada, eso, tener la estructura es básica. Siempre saber a quién hablarle es esencial porque, como les dije ya, les va a dar una guía de cómo se van a poder comunicar, ¿no? Y también eso te va a saber, te va a ayudar mucho en los temas, qué vas a hablar, porque de repente, no sé, te diriges a deportistas y de la nada empiezas a hablar sobre un tema X que no tiene nada que ver o de repente no le van a interesar a los deportistas, entonces ahí como que confundes un poco a tu audiencia al final, ¿no? Entonces, nada, básicamente es eso. Uh-huh. Así es. Y finalmente... Creo que ya para cerrar, podemos hablar de equipos y de cosas más técnicas. Sí, es cierto. No necesitas nada más que tu celular. Sí. Gracias. Puedes continuar. Es que en verdad es eso. O sea, al día de hoy no necesitas ni siquiera un celular gama alta. Con un gama media decente tienes una buena cámara y un buen audio. Y si tienes unos audífonos con micrófono estos acá integrado,
Perfecto. Inclusive tenemos un video específico de cómo mejorar el audio en tus videos. Y decimos, o sea, si tienes el micrófono acá, no lo pongas acá para que suene así, sino ponlo como que a un costadito para que se grabe el sonido, pero no le estés soplando al micrófono. Y listo. Si es que no va a ser en video, puedes hablar apuntando hacia tu ropero para que la ropa absorba el sonido y no haya tanto eco. Y poco a poco vas avanzando. Sí. Si tienes una cámara a mano, utiliza. Si usas tu cámara web también. Porque si bien a nosotros nos gusta tener nuestros equipos y todo, en verdad no son necesarios para empezar un podcast. ¿Te lo facilitan? Sí. ¿Te ponen otro mood? Totalmente. Totalmente, sí. Pero si tu contenido es bueno y está bien estructurado y tienes una idea interesante para comunicar, eso va a bastar. Ya después puedes avanzar a mejores micrófonos, mejores cosas. Pero de arranque te digo algo que pocas personas se lo van a decir. En audio, a diferencia de video, el salto de calidad entre uno y otro producto es abismal. Es abismal. O sea, la cantidad de plata que se necesita para ir de calidad A, o digamos de calidad media a calidad estudio, es brutal. Y no solo es eso, sino que te venden, hay kits que te venden micrófono USB, que te viene todo listo para grabar hasta el trípode. Conforme vas avanzando a un nivel más pro, te viene cada vez menos cosas. Hay unos que, por ejemplo, estos solo vienen solo el micrófono. Pero estos micrófonos son aún así baratos para lo buenos que son en teoría. O sea, no en teoría, en verdad son buenos, pero son baratos. Hay micrófonos que cuestan pues $10,000. Y un oído que no está bien entrenado realmente ni siquiera va a notar la diferencia entre un micrófono de iPhone o un micrófono de Android versus el de $20,000. Entonces, ¿por qué gastar tanto? Y realmente no, es que esos micrófonos de $20,000 cumplen una función muy específica y que necesitan cierto entorno para trabajar en esas condiciones específicas. Entonces, si tú no tienes esas condiciones específicas, si no tienes esa cantidad de plata y no sabes utilizarlo, realmente, ¿para qué quieres gastar esa cantidad de dinero? Con que tengas un micrófono que suene bastante bien, un stand que lo ponga a tu altura para estar cómodo y se acabó. Vamos a grabar. Sí, y algo que de repente, o sea, si tienes el presupuesto para invertir en algo, lo primero que te diría que inviertas es el audio, siempre. Porque muchas veces hay podcasts que tienen una muy buena cámara, un muy buen video, pero el audio suena con demasiado eco. Tiene mucho eco, no es muy bueno. Entonces, yo siento que la manera por la que conectas con un podcast es por el audio. Entonces, es básico pulir esa parte, ¿no? Y realmente, como les digo y les decimos, no es obligatorio tener lo mejor de lo mejor. Poco a poco vas mejorando. Nosotros hemos ido implementando cositas poco a poco y haciéndolo más pro y así en el futuro. Que se nos han presentado ciertas oportunidades que pudimos hacerlo, ¿no? Pero si no lo hubiéramos podido hacer, probablemente igual hubiéramos seguido con lo que teníamos a mano. Tal cual. ¿No? Y nada, en verdad, si quieren empezar un podcast, no lo duden. O sea, si quieres empezar un podcast, estoy segura que hay un porqué atrás y es porque quieres comunicar algo en específico. Y si quieres comunicar algo, estoy segura que hay personas que te van a escuchar. Rompe esa barrera del miedo, no tengas palta o roche o vergüenza. De acuerdo en el país que nos estés escuchando. Sí. De empezar, de mirar a la cámara o de repente empezar solo por un audio, quién sabe. Siempre pueden escribirnos para cualquier consejo que necesiten. Nosotros también producimos podcast. Si quieren más ayuda en cuanto a si no quieres equipo, hacer toda la chamba y solo quieres hablar, bienvenido sea, nosotros te podemos ayudar. Pero más allá de repente de trabajar con nosotros, también estamos abiertos a darte cualquier consejo que necesites para empezar un podcast. Nuestra opinión, crítica, siempre constructiva. Y nada, me gustaría terminarlo agradeciéndoles a todos por escuchar Sin Brief y apoyarnos. Es un proyecto bastante chévere. Nos apasiona hablar de lo que ya venimos hablando hace 15 episodios. 16 con pues. Correcto. Y nada, estoy bien contenta de cómo está creciendo y es bien bonito. Somos un grupo pequeño de personas que estamos detrás y detrás de las cámaras. O sea, en general, tanto nosotros como que producimos y ustedes que nos escuchan. Por ahora es un grupo pequeño, pero es un grupo que ha sabido aconsejarnos, agradecernos, darnos su opinión.
qué les gusta, qué no les gusta, jodiéndonos cuando dicen, oye, no publicaron, se olvidaron esta semana. Y eso nos motiva a que, oye, si bien una semana está muy cargada, hay que darte el espacio de cumplir, porque esas personas que están detrás, que al día de hoy son 40 suscriptores. Sí, si están viendo, por favor, personas. Suscríbanse y mándenlos a sus amigos, sus familiares. Es muy valorado porque tenemos amigos y familiares y todo, de todo tipo, o sea, ingenieros, médicos, también comunicadores, profesores. Y todos pueden aprender algo, y si no le aprenden, también se divierten, porque algunos sí son como que bien relajados, que no son tan técnicos, entonces sí puedes entenderlo. Y si estamos muy técnicos y quieres aprender algo, te podemos dedicar un episodio entero. Solo dinos qué quieres saber y nosotros encantados de hacerlo. Tal cual. Así que ya, yo creo que esto es todo por el episodio de hoy. Estoy sorprendida porque pensé que iba a ser mucho más corto, que no íbamos a hablar tanto, pero ha sido... Tal cual, un sin brief con todo porque ha sido totalmente improvisado, como siempre. O bueno, sí, siempre. Sí. Siempre sin brief. Así que nada, síganos en todas nuestras redes como Sumato Brands. Por favor, apóyennos dando like y suscribirse, nos ayudan bastante. Compártanlo, denle manito arriba a todo. Todo es gratis, o sea, denle clic a todo lo gratis, no les cobra nada. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima semana con una invitada muy chévere. Se viene un episodio, el próximo episodio va a estar bien bacán. Así que los invitamos a suscribirse. Y una temática interesante, más o menos del mundo retail, ahí les dejo un chiqui. Sí. Prepárense, está muy bueno. Así que eso es todo por hoy, creo. Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos siempre. Y ya saben, feliz día del podcast si eres podcaster. Y si no, anímate. Exacto. Y si escuchas podcast, también es tu día. Escucha un gran podcast en su nombre. Como el de hoy. Claro que yes. Así que ya nos vemos. Cuídense. Probablemente también les estemos dejando nuestra lista de recomendaciones de podcast para que también vayan a escuchar los podcasts que nosotros escuchamos de distintos rubros en la descripción o en nuestras redes, quién sabe, por ahí. Por ahí se los dejamos. Vayan a descubrirlo. Ya nos vemos, amigos. Muchas gracias. Bye. Gracias. Chao.